Te mintieron, y no fue un desconocido. Fue alguien en quien confiabas. Esa mentira se instaló en tu mente cuando eras niño, y aún hoy podría estar dirigiendo tu vida sin que lo notes. Si alguna vez sentiste que no eras suficiente, que debías ocultar partes de ti para ser aceptado, quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar podría liberarte de una carga que llevas desde hace décadas. Suscríbete si quieres romper viejas creencias. Comparte esto con alguien que lo necesite. Comenta: elijo ser yo mismo. Guarda este mensaje para recordarlo siempre. La creencia de que debes ser perfecto para ser amado no aparece de forma repentina en la vida adulta. Se siembra lentamente en los primeros años, cuando la mente aún no distingue entre lo que es verdad y lo que simplemente se repite. El niño no cuestiona, interpreta, observa cómo reaccionan los adultos, cómo cambia el tono de voz, cómo se ofrece o se retira el afecto. Y a partir de esas señales, construye una conclusión silenciosa. El amor no es algo que se recibe libremente, sino algo que se gana. En ese momento, algo esencial comienza a transformarse. El niño deja de expresarse de manera espontánea y empieza a observarse a sí mismo desde fuera. Se pregunta, aunque no con palabras claras: ¿esto está bien? ¿Esto será aceptado? Y así, poco a poco, la autenticidad cede espacio a la adaptación. No porque el niño quiera engañar, sino porque necesita pertenecer. La necesidad de amor es tan profunda que está dispuesto a modificar su propia naturaleza para asegurarlo. La idea de perfección, en este contexto, no es una meta consciente. Es una sensación interna de que siempre falta algo, de que siempre se puede fallar, de que cualquier error puede poner en riesgo el vínculo con los demás. Esta sensación no desaparece con el tiempo. Se refina. En la adultez, puede manifestarse como autoexigencia constante, como dificultad para descansar, como una voz interna que nunca está satisfecha. Incluso cuando se logran objetivos, aparece una nueva expectativa, una nueva condición que cumplir. Lo más complejo de esta creencia es que suele pasar desapercibida. Muchas personas la confunden con responsabilidad, con disciplina, con deseo de superación, y en cierta medida puede impulsar logros importantes, pero el costo interno es alto, porque detrás de cada esfuerzo hay una tensión constante, la de no ser suficiente tal como se es, y esa tensión impide experimentar una forma de aceptación genuina. Cuando alguien vive bajo esta creencia, el error deja de ser una oportunidad de aprendizaje y se convierte en una amenaza. No se percibe como una parte natural del proceso, sino como una señal de fracaso personal. Esto genera una relación rígida con uno mismo, donde no hay espacio para la vulnerabilidad. Se evita mostrar debilidad, se ocultan las dudas, se disimulan las inseguridades. Todo debe parecer bajo control. Todo debe encajar dentro de una imagen aceptable. Sin embargo, lo que se reprime no desaparece. Permanece en el fondo, acumulándose. La tristeza no expresada, el cansancio ignorado, el deseo de simplemente ser sin cumplir expectativas, todo eso sigue presente. Y con el tiempo, puede manifestarse como ansiedad, como agotamiento emocional, como una sensación de vacío difícil de explicar. Es como si la persona hubiera construido una vida funcional, pero desconectada de su núcleo más auténtico. El problema no es el deseo de mejorar o de crecer. El problema es la condición que se impone para sentirse digno de amor. Porque cuando el amor se vuelve condicionado, nunca es suficiente. Siempre hay algo más que demostrar, algo más que corregir. Y así, la persona queda atrapada en un ciclo donde el valor personal depende de un ideal inalcanzable. Romper esta creencia no significa abandonar la responsabilidad ni dejar de esforzarse. Significa cambiar el punto de partida. En lugar de actuar para ser aceptado, se empieza a actuar desde una base de aceptación. Esto no ocurre de un día para otro. Requiere reconocer esa voz interna que exige perfección, observarla sin dejarse dominar por ella, y poco a poco cuestionar su autoridad.
También implica recuperar la capacidad de estar en contacto con uno mismo, sin juicio constante. Permitirse sentir sin clasificar inmediatamente las emociones como correctas o incorrectas. Reconocer que el valor personal no depende de cumplir expectativas externas, sino de la relación que se establece con la propia experiencia. A medida que este proceso avanza, algo cambia de manera sutil, pero profunda. La persona deja de vivir en función de una imagen idealizada y comienza a habitar su realidad tal como es. Los errores ya no son amenazas, sino partes del camino. La vulnerabilidad deja de ser un riesgo y se convierte en una forma de conexión auténtica, tanto con uno mismo como con los demás. La creencia de que debe ser perfecto para ser amado puede haber sido útil en algún momento, como una forma de adaptarse a un entorno específico. Pero ya no es necesaria. Lo que antes fue una estrategia de supervivencia puede convertirse en un obstáculo para vivir con plenitud. Y al reconocer esto, se abre una posibilidad distinta. No la de alcanzar una perfección imposible, sino la de experimentar una forma de aceptación que no depende de condiciones. Una aceptación que no elimina el deseo de crecer, pero que ya no lo convierte en una exigencia constante. Porque el amor, en su forma más profunda, no surge cuando todo está en orden, sino cuando uno se permite ser, incluso en medio de lo imperfecto. La desconexión con la autenticidad por miedo al rechazo es un proceso silencioso que comienza mucho antes de que podamos nombrarlo. En la infancia, el vínculo con los demás no es opcional, es vital. Un niño depende emocional y físicamente de quienes lo rodean, y cualquier señal de desaprobación puede sentirse como una amenaza profunda. Por eso, cuando percibe que ciertas partes de sí mismo no son bien recibidas, no las defiende, las oculta. Este ocultamiento no ocurre de manera consciente. No hay una decisión clara de dejar de ser quien soy, sino una adaptación gradual. El niño observa qué aspectos generan aprobación y cuáles provocan incomodidad. Aprende, por ejemplo, que expresar tristeza puede ser visto como debilidad, que mostrar enojo puede traer castigo, o que ser demasiado curioso puede resultar molesto. Entonces, ajusta su comportamiento. Se vuelve más silencioso, más complaciente, más contenido. Y en ese ajuste, comienza a perder contacto con su espontaneidad. La autenticidad no desaparece por completo, pero queda relegada a un segundo plano. Se expresa en momentos aislados, en espacios donde no hay juicio, o incluso en la soledad. Sin embargo, en la interacción con los demás, predomina una versión más controlada, más aceptable. Esta versión no es completamente falsa, pero está incompleta. Es una forma de ser que prioriza la seguridad sobre la verdad interna. Con el paso del tiempo, esta desconexión se vuelve difícil de detectar. La persona se acostumbra a funcionar desde esa versión adaptada. Puede desarrollar habilidades sociales, cumplir con expectativas, construir relaciones aparentemente estables, pero en el fondo puede surgir una sensación persistente de no estar del todo presente, de estar interpretando un papel en lugar de vivir desde un lugar genuino. El miedo al rechazo no desaparece en la adultez, cambia de forma. Ya no se trata solo de la aprobación de figuras de autoridad, sino de la aceptación en distintos ámbitos: la familia, el trabajo, la pareja, la sociedad en general. Y aunque el entorno cambie, la lógica interna permanece. Si muestro ciertas partes de mí, podría perder el vínculo. Esta idea actúa como un filtro constante que regula lo que se dice, lo que se siente, lo que se muestra. Una de las consecuencias más profundas de esta desconexión es la dificultad para reconocer los propios deseos. Cuando una persona ha pasado años adaptándose a lo que se espera de ella, puede perder claridad sobre lo que realmente quiere. Las decisiones se toman en función de lo que es correcto, conveniente o aceptado, pero no necesariamente en función de lo que resuena internamente. Esto puede llevar a elecciones que, aunque racionalmente justificadas, generan una sensación de vacío o insatisfacción. Además,
La represión de la autenticidad no elimina las emociones asociadas. El enojo que no se expresa puede transformarse en irritabilidad constante. La tristeza no reconocida puede aparecer como desmotivación o cansancio emocional. El miedo no admitido puede manifestarse como control excesivo. Todo lo que se oculta busca alguna forma de salir, aunque no siempre lo haga de manera clara o directa. La desconexión también afecta la calidad de las relaciones. Cuando una persona no se muestra tal como es, la conexión con los demás se vuelve limitada. Puede haber cercanía, pero no profundidad. Puede haber compañía, pero no comprensión real. Porque para que exista un vínculo auténtico, es necesario que al menos una parte de la verdad interna esté presente. Y eso implica un riesgo, el de no ser aceptado. Recuperar la autenticidad no significa exponerse sin medida ni ignorar el contexto. Significa más bien empezar a reconocer lo que ha sido ocultado y darle un espacio dentro de la propia conciencia. Es un proceso que requiere paciencia, porque implica deshacer patrones que han estado activos durante años. También requiere cierta tolerancia a la incomodidad, ya que al principio puede resultar extraño actuar desde un lugar más genuino. A medida que se avanza en este proceso, el miedo al rechazo no desaparece por completo, pero pierde su dominio. La persona comienza a experimentar que puede mostrarse tal como es en ciertos espacios, con ciertas personas, y que eso no necesariamente conduce a la pérdida del vínculo. Incluso cuando ocurre el rechazo, se vive de una manera distinta. Ya no se interpreta como una confirmación de insuficiencia, sino como una diferencia legítima entre uno mismo y el otro. Este cambio no es inmediato ni lineal. Hay retrocesos, dudas, momentos de confusión. Pero también hay instantes de claridad, de alivio, de conexión real. Instantes en los que la persona siente que no está actuando, sino siendo. Y esos momentos, aunque breves al principio, tienen un impacto profundo, porque revelan una posibilidad distinta de vivir, una en la que la autenticidad no está subordinada al miedo, sino acompañada por una forma más consciente de relacionarse con él. Volver a uno mismo después de años de adaptación no es un acto de rebeldía, sino de integración. No se trata de rechazar lo aprendido, sino de ampliarlo, de incluir aquello que fue excluido, de permitir que la propia experiencia tenga un lugar completo, sin fragmentos ocultos. Y en ese proceso, la autenticidad deja de ser un riesgo y comienza a convertirse en una forma de libertad. La represión emocional como mecanismo de adaptación en la infancia no surge como una elección consciente, sino como una respuesta natural a un entorno que, de una u otra forma, no puede acoger todas las expresiones del niño. En sus primeros años, el ser humano es completamente abierto. Siente con intensidad, reacciona sin filtros, expresa alegría, miedo, enojo o tristeza sin preocuparse por cómo será recibido. Pero ese estado de apertura comienza a modificarse cuando el entorno responde de manera selectiva a esas emociones. Si ciertas expresiones son ignoradas, minimizadas o castigadas, el niño aprende rápidamente que no todas las emociones son bienvenidas. Tal vez al llorar recibe un «no es para tanto», o al mostrar enojo se le reprende con dureza. Incluso emociones positivas pueden ser reguladas si resultan incómodas para los adultos. En ese contexto, el niño no deja de sentir, pero sí empieza a contener. Y esa contención, repetida a lo largo del tiempo, se convierte en represión. La represión emocional no elimina la emoción, simplemente la desplaza fuera de la conciencia inmediata. Es como cerrar una puerta sin resolver lo que hay detrás. La emoción queda ahí, activa en un nivel más profundo, influyendo en el comportamiento, en la percepción y en la forma de relacionarse con el mundo. Pero como no ha sido reconocida, no puede ser comprendida ni integrada. Este mecanismo cumple una función importante en la infancia. Permite al niño adaptarse a su entorno,
mantener el vínculo con las figuras de apego y evitar conflictos que no está en condiciones de manejar. Desde ese punto de vista, la represión es una estrategia de supervivencia emocional. Sin embargo, lo que en un momento fue útil puede convertirse en una limitación más adelante. A medida que la persona crece, esas emociones reprimidas no desaparecen. Se manifiestan de formas indirectas, a veces difíciles de identificar. Un enojo no reconocido puede aparecer como tensión constante o como reacciones desproporcionadas ante situaciones menores. Una tristeza contenida puede transformarse en una sensación de vacío o apatía. El miedo reprimido puede convertirse en una necesidad excesiva de control o en una evitación constante de lo incierto. El problema no es solo la presencia de estas emociones, sino la falta de conexión consciente con ellas. Cuando una persona no ha aprendido a reconocer lo que siente, le resulta difícil ponerle nombre a su experiencia interna. Puede saber que algo no está bien, pero no logra identificar qué es exactamente. Esto genera confusión, frustración y, en muchos casos, una sensación de estar desconectado de uno mismo. Además, la represión emocional afecta la capacidad de establecer relaciones profundas. Si una persona no está en contacto con sus propias emociones, le resultará complicado comprender las de los demás. Puede haber cercanía física o interacción constante, pero falta una dimensión de autenticidad emocional. Las conversaciones se mantienen en la superficie, evitando temas que podrían activar lo reprimido. Con el tiempo, esta desconexión puede volverse más evidente. Muchas personas, al llegar a etapas más avanzadas de la vida, comienzan a sentir una necesidad de mirar hacia adentro, no necesariamente porque lo busquen de forma activa, sino porque las estructuras externas que antes sostenían su identidad comienzan a cambiar. Los roles se transforman, las responsabilidades disminuyen, el ritmo se desacelera. Y en ese espacio, lo que ha sido reprimido durante años puede empezar a emerger. Este momento, aunque puede resultar incómodo, también ofrece una oportunidad. La posibilidad de reconocer lo que fue ocultado, de darle un lugar dentro de la conciencia, de permitir que esas emociones sean sentidas sin juicio. No se trata de revivir el pasado de manera dolorosa, sino de establecer una relación distinta con él, de comprender que esas emociones no eran el problema, sino la falta de espacio para expresarlas. El proceso de reconectar con lo reprimido requiere paciencia y una actitud de apertura. No se trata de forzar la aparición de emociones, sino de crear las condiciones para que puedan surgir de manera natural. Esto puede ocurrir a través de la reflexión, del silencio, de la escritura, del diálogo con otros o simplemente al prestar atención a las propias reacciones cotidianas. A medida que se establece este contacto, algo comienza a cambiar. Las emociones dejan de ser amenazas internas y se convierten en fuentes de información. El enojo puede señalar límites que no han sido respetados. La tristeza puede indicar una pérdida que necesita ser reconocida. El miedo puede revelar áreas donde se requiere mayor comprensión o cuidado. Cada emoción, al ser escuchada, aporta una pieza al entendimiento de uno mismo. Integrar lo que ha sido reprimido no significa perder el control, ni volverse vulnerable sin medida. Significa ampliar la conciencia, incluir aspectos de la experiencia que antes estaban excluidos. Y en esa inclusión, se recupera una forma de coherencia interna que no depende de mantener todo bajo control, sino de estar en contacto con lo que realmente se siente. La represión emocional fue, en su momento, una forma de protegerse, pero ya no es necesaria de la misma manera. Lo que antes debía ocultarse para sobrevivir, ahora puede ser reconocido para vivir con mayor profundidad. Y en ese reconocimiento, la vida deja de ser una serie de reacciones automáticas y comienza a convertirse en una experiencia consciente, donde cada emoción tiene un lugar y un sentido. La construcción de una identidad falsa para encajar en el entorno no ocurre de forma abrupta ni evidente. Es un proceso gradual, casi imperceptible, que comienza en los primeros años de vida y se consolida con el tiempo. El niño, en su estado más natural,
No se percibe a sí mismo como alguien que debe ser de una determinada manera. Simplemente es. Expresa lo que siente, actúa según sus impulsos, se muestra tal como surge en cada momento. Pero ese estado original empieza a modificarse cuando el entorno responde de manera selectiva a su comportamiento. A través de gestos, palabras y actitudes, el niño aprende qué partes de sí mismo son aceptadas y cuáles generan incomodidad o rechazo. No necesita instrucciones explícitas, capta los matices. Una sonrisa que aparece cuando se comporta de cierta forma, una desaprobación cuando expresa algo distinto, una comparación con otros niños, una expectativa repetida. Todo esto va moldeando una imagen interna de lo que debería ser. Con el tiempo, esa imagen se convierte en una referencia constante. El niño comienza a actuar no solo desde lo que siente, sino desde lo que cree que se espera de él. Se adapta, ajusta su comportamiento, su forma de hablar, incluso su manera de sentir. Y en ese ajuste, empieza a construirse una identidad que no surge completamente de su interior, sino de la interacción con el entorno. Esta identidad no es necesariamente falsa en el sentido de ser completamente inventada. Tiene elementos reales, aspectos genuinos que han sido reforzados, pero es parcial. Está compuesta por aquello que ha sido validado, mientras que otras partes han quedado excluidas. Es, en cierto modo, una versión editada del ser. El problema no es la adaptación en sí. Adaptarse es una capacidad necesaria para convivir, para desarrollarse, para establecer vínculos. El conflicto surge cuando esa adaptación se vuelve rígida, cuando la persona pierde contacto con lo que ha quedado fuera de esa identidad construida. Entonces, lo que comenzó como una estrategia para encajar se transforma en una estructura que limita. A medida que la persona crece, esta identidad puede volverse cada vez más sofisticada. Se perfecciona en función de los distintos contextos, en el trabajo, en la familia, en la vida social. Puede ser eficiente, incluso admirada, pero en el fondo puede existir una sensación persistente de estar interpretando un papel, como si hubiera una distancia entre lo que se muestra y lo que realmente se experimenta. Esa distancia no siempre es consciente. Muchas personas viven durante años sin cuestionarla. Cumplen con sus responsabilidades, mantienen relaciones, toman decisiones que parecen coherentes. Pero en ciertos momentos, esa estructura comienza a mostrar fisuras. Puede aparecer una sensación de vacío, de falta de sentido, de desconexión, como si algo esencial no estuviera siendo vivido. Este malestar no siempre tiene una causa externa clara. No se debe necesariamente a un problema específico, sino a una acumulación de pequeñas desconexiones internas. Cada vez que se ha dejado de expresar algo auténtico, cada vez que se ha elegido encajar en lugar de ser, se ha ampliado esa distancia. Y con el tiempo, esa distancia se vuelve difícil de ignorar. Además, lo que ha sido excluido de la identidad no desaparece. Permanece activo en un nivel más profundo. Puede manifestarse en sueños, en reacciones inesperadas, en intereses que no encajan con la imagen habitual, en emociones que surgen sin una explicación evidente. Son señales de que hay aspectos del ser que no han sido integrados. Reconocer la existencia de una identidad construida no implica rechazarla por completo. Esa identidad ha cumplido una función. Ha permitido moverse en el mundo, establecer vínculos, desarrollar habilidades. Pero también es importante ver sus límites. Entender que no representa la totalidad de lo que uno es. El proceso de reconectar con lo que ha quedado fuera de esa identidad requiere una actitud de apertura y curiosidad. Implica preguntarse, sin prisa ni juicio, ¿qué partes de mí han sido silenciadas? ¿Qué emociones evito? ¿Qué deseos no me permito reconocer? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, sino abrir un espacio de exploración. A medida que se avanza en este proceso, la identidad comienza a flexibilizarse. Ya no es una estructura rígida que define completamente a la persona, sino una forma más dinámica, capaz de integrar nuevos aspectos.
La autenticidad no aparece como una ruptura radical, sino como una ampliación. Se trata de incluir, no de reemplazar. Este camino no está exento de dificultades. Mostrar aspectos que han estado ocultos puede generar incomodidad, tanto interna como en las relaciones con los demás. No todas las personas reaccionarán de la misma manera ante ese cambio. Pero también es en ese punto donde se abre la posibilidad de vínculos más reales, basados en una presencia más completa. La identidad falsa, en última instancia, no es una mentira deliberada, sino una construcción adaptativa. Pero cuando se convierte en la única forma de existir, limita el acceso a una experiencia más profunda de uno mismo. Y al comenzar a cuestionarla, no se pierde lo que se ha construido. Se recupera lo que nunca debió ser dejado atrás.